Continuamos avanzando hoy con nuestra serie expositiva de las epístolas del apóstol Juan. Y estamos estudiando esta primera epístola con un lema, ¿no? Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Estamos en nuestro sermón número 21 de esta serie, que tiene como título Lo que esperamos. Y vamos a estar estudiando en esta ocasión Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice la palabra del Señor: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Continuamos en esta hermosa exposición de la primera epístola del apóstol Juan, en la que el apóstol le escribe a una iglesia que está afrontando unas circunstancias difíciles, unas circunstancias de división, de contienda internas, unas circunstancias de apostasía por causa de una falsa doctrina que hemos identificado como los gnósticos. Y a través de esta carta, pues el apóstol Juan ha estado enseñando a la iglesia la diferencia entre lo que es falso y lo que es verdadero, ¿cierto? Entre lo que es sana doctrina y lo que es una enseñanza falsa. Y en nuestro último estudio comenzamos a estudiar el capítulo 3 de esta epístola, donde el apóstol continúa con esa intención de proveer discernimiento a la iglesia, pero esta vez lo va a hacer a través de una serie de realidades que nos va a mostrar con respecto a la iglesia verdadera. Dijimos que en este capítulo vamos a ver 10 realidades de la iglesia verdadera. El apóstol comenzó en los versículos anteriores hablándonos de lo que nosotros somos como iglesia. ¿Recuerdan? Esa fue la enseñanza pasada, lo que somos. En el estudio que vamos a hacer hoy, vamos a estar viendo lo que esperamos como iglesia, ¿no? Ya no es lo que somos, sino lo que esperamos, es lo que nos va a hablar el apóstol en este pequeño versículo que vamos a estar estudiando hoy. El apóstol comienza este versículo recordándonos nuestro presente, lo que somos ahora, como ya vimos en la enseñanza pasada. Juan lo repite aquí y empieza diciendo: amados, ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. ¿Recuerdan que ese era uno de los puntos de la enseñanza pasada? Ahora somos hijos de Dios. Él nos está recordando el presente. Ahora somos amados, ahora somos hijos de Dios. Y es lo que somos en el presente en medio de un mundo que, ¿cómo nos ve? ¿Recuerdan que vimos que el mundo nos ve como algo extraño? Es lo que somos nosotros en medio de este mundo que nos ve como extraños, como extranjeros. Pero luego Juan quita sus ojos del presente y levanta su mirada para hablarnos de lo que va a ser, de lo futuro, ¿no? Y sigue diciendo en el texto, dice: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y eso es interesante porque lo que el apóstol Juan nos está mostrando aquí es que la situación actual de la iglesia, en medio de este mundo de persecución, de falsa doctrina, pues no definen la realidad de la iglesia. Eso no es lo que somos. No somos una iglesia nada más sufriente. No somos solamente una iglesia perseguida. Nosotros somos mucho más que eso, por la gracia de Dios. Ese es un momento que estamos pasando. Dice la Biblia, una leve tribulación, ¿cierto? Momentánea que estamos viviendo. Pero no nos define, no es nuestra realidad eterna. No somos un pueblo sufriente por siempre, no. Esta vida es solamente el principio y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice el apóstol Juan. Sí, es cierto que estamos pasando un tiempo difícil. Es cierto que en este mundo vemos unas circunstancias difíciles, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, es lo que nos está diciendo el apóstol. Juan reconoce la situación actual, y eso es importante porque hay personas que creen que la fe es no reconocer las circunstancias actuales. Es como hacerse el loquillo y decir que todo está bien. No.
Juan reconoce las circunstancias actuales, pero no se queda lamentándose. Más bien nos recuerda el futuro glorioso que está reservado para la iglesia. Es decir, es cierto que estamos en este mundo, pasando en este mundo un tiempo de persecución, de dificultad. Es cierto que no estamos cómodos en esta tierra, ¿cierto? Como iglesia. Es cierto que nos persiguen, que nos rechazan nuestras palabras. Es cierto que se burlan muchas veces de la iglesia. Es cierto que el mundo no nos conoce, como hizo el versículo anterior, ¿recuerdan? Que somos para el mundo extraños. Es cierto que el enemigo ataca a la iglesia con el engaño de las falsas doctrinas, como lo que estamos viendo allí en la epístola. Pero Juan dice que la iglesia en esta tierra no vive triste, amargada, desesperada en medio de esta situación, sino que la iglesia se goza en la certeza de un presente en Cristo y una esperanza de un futuro glorioso con el Señor. La iglesia no vive amargada en medio de toda esta situación que hemos estado viendo. La iglesia no vive desesperada por la situación, sino que la iglesia vive gozosa. La iglesia vive gozosa porque tiene una esperanza. Y eso lo vemos ejemplificado por toda la Escritura. Vemos las dos cosas, ¿no? La realidad presente, por la cual obviamente la iglesia sufre, pasa tribulaciones, claro que sí. Tiene situaciones de dolor, de dificultad, claro que sí. Pero tiene una esperanza que la mantiene firme y gozosa. Una esperanza que la puede hacer reír en medio de la adversidad. Hechos, capítulo 5, versículos 40 al 42 dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por todas las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esta es la iglesia apostólica. Habían predicado el evangelio, habían reunido multitudes, y en medio de toda esa obra preciosa vinieron las autoridades y los amenazaron. Las autoridades religiosas, unidas a la autoridad civil, los capturan, los azotan y les intimidan para que no prediquen el nombre del Señor. Estas personas están azotadas, amenazadas, pero el 41 dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, ¿cierto? Gozosos. ¿Cómo salieron ellos de allí? Después de ese azote, de todas esas cosas, llorando, lamentándose, quejándose. No, dice que salieron gozosos. Y es algo curioso, ¿no les parece a ustedes? Ahora, aún más, la Biblia dice, y la Biblia nos enseña, que al creyente se le anima, o se le dice en la Escritura, se le llama a tener gozo, a vivir gozoso, aún en medio de las circunstancias difíciles. Son varios los textos que encontramos en la Biblia donde nos llaman a estar gozosos. Y son textos que están dentro de un contexto de dificultad, de sufrimiento. Pero el Señor dice: estad gozoso. Y la pregunta es: ¿cómo pueden los creyentes gozarse en medio de la realidad que hemos visto? En medio de un mundo lleno de persecución contra la iglesia, de hostilidades contra la iglesia. ¿Cómo es que la iglesia puede estar gozosa? ¿Qué clase de esperanza es la que tiene la iglesia, que en medio de tanta oposición, en medio de tanta persecución, de tanta rechazo, finalmente el corazón de la iglesia está alegre, está contento? Es precisamente de eso que vamos a hablar hoy, de la esperanza de la iglesia, lo que esperamos. En este texto el apóstol Juan nos enseña 3 hechos que hacen parte de esa esperanza gloriosa de la iglesia, del pueblo de Dios. Y es lo que vamos a estar estudiando hoy. En este versículo que vamos a estar estudiando, Juan nos habla de 3 hechos
que están dentro de esa esperanza, vamos a conocer realmente lo que la iglesia espera y por qué podemos estar gozosos, por qué la iglesia anda gozosa, victoriosa en medio de tantas situaciones, en medio de tanta persecución, en medio de tanta hostilidad, en medio de tanto ataque del mundo, de los anticristos que decía, que nos está enseñando aquí Juan, de aquellos representantes del sistema del mundo, en medio de tanta oposición, ¿cómo la iglesia se mantiene firme? Vamos a ver tres realidades que están dentro de esa esperanza de la iglesia y por las cuales la iglesia se mantiene. Y vamos a entrar en materia. El primer hecho que Juan nos muestra allí, que hace parte de nuestra esperanza, es su manifestación. Así le llama el apóstol y así vamos a verlo nosotros. Juan comienza este texto diciendo, en primera de Juan 3:2, dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, y hasta ahí vamos a leer, ¿no? Estamos estudiando el texto, ¿no? Ya vimos el encabezado donde nos recuerda el presente y nos anuncia un porvenir. Y luego dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿cierto? Venía diciéndonos, aún no sabemos lo que hemos de ser. Pero luego dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste. Así que lo primero que nos habla el apóstol aquí es de su manifestación, de la manifestación de ¿quién? De Cristo, obviamente. Esa manifestación de la que habla el apóstol no es otra cosa que el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es el hecho, el evento que está esperando la iglesia, ¿cierto? Y esa frase también es traducida en otros textos. Pero sabemos que cuando Él aparezca, ¿cierto? Cuando Él aparezca. Estábamos hablando de su manifestación, que no es otra cosa que su aparición, su regreso, cuando Él vuelva, cuando Él se manifieste. Para la iglesia el regreso de Cristo es una certeza, como dice el texto. Miren que Juan dice, pero sabemos, ¿no? Pero sabemos. La iglesia tiene una certeza. ¿Cuál es esa certeza? Que su Señor, su Salvador regresa. Él vuelve, ¿cierto? Y eso no es algo que nos parece. Eso es una certeza para nosotros la iglesia. No estamos mirando a ver si sí, a ver si no, no. Estamos completamente convencidos como iglesia de que nuestro Señor regresará. Ya anteriormente vimos lo que ese acontecimiento del regreso de Cristo representa para nosotros la iglesia, ¿cierto? Así que no vamos a entrar a analizar ese regreso de Cristo porque ya lo habíamos estudiado. Aprendimos que en su regreso Jesucristo volverá ya no como cordero, ¿recuerdan? Ya no a redimirnos, a morir en la cruz, porque eso lo hizo una vez para siempre, ¿recuerdan? Sino que esta vez regresará como ¿qué? ¿Recuerdan? Como juez del universo. Y esto, obviamente, dentro del contexto de la injusticia que vive la iglesia a manos del mundo, ¿cierto? De la injusticia, de la situación que hemos estado estudiando en la carta, pues representa una maravillosa esperanza para la iglesia. Estamos hablando de la esperanza, de qué nos mantiene firme, en qué nos gozamos nosotros como iglesia. Y estamos diciendo que primeramente en su manifestación, cuando Él venga como juez, eso representa para nosotros un evento maravilloso dentro del contexto de la persecución que vivimos, dentro del contexto de la injusticia que vivimos. Hemos visto que el sistema del mundo se levanta contra la iglesia a través de gobernantes que persiguen al creyente, de gobiernos que persiguen al creyente, de leyes que van en contra de la ley de Dios, de ideologías que pretenden pervertir el concepto de verdad y justicia, de falsas doctrinas que buscan dividir la iglesia y engañar a los que profesan fe en el Salvador. Y eso lo vemos en todo lado, por ejemplo, en la carta, en la epístola que estamos leyendo, ¿no? Juan está escribiendo precisamente una iglesia que está afrontando la situación. Situaciones de falsas doctrinas, situaciones del mundo que quiere engañar al creyente, ¿cierto? Que es el caso de los gnósticos que se ven infiltrados. Pero en medio de tal situación, el apóstol Juan nos está mostrando que la iglesia tiene la esperanza bienaventurada del regreso de Jesucristo, el juez de todos los hombres que va a hacer justicia. En medio de todas las injusticias que podemos vivir aquí en la tierra, de todas esas injusticias que la iglesia afronta, de calumnias, de persecución, de acusaciones falsas. ¿Cuántas personas no han sido perseguidas y asesinadas
en la historia por su fe. Y podríamos decir que esto es del pasado, pero la realidad es que aún hoy en día esas situaciones se dan en países donde el cristianismo es perseguido. Todavía se da. Y eso es triste, pero es la realidad. Nosotros como iglesia, nosotros aquí en la ciudad, en medio de, de un, de un mundo occidental que no nos percibe físicamente, también somos perseguidos en nuestra moral, somos perseguidos por la manera en que pensamos, somos perseguidos porque decimos la verdad, perseguidos con leyes, perseguidos con demandas. También hay persecución a este lado del mundo. Y la pregunta es, en medio de todas esas injusticias, ¿qué esperanza hay para la iglesia? Pues la esperanza de su manifestación, de la manifestación del juez, de aquel soberano que va a hacer justicia. Cuando el juez regrese, primeramente castigará al injusto, a los opresores de su pueblo. Es lo que la Biblia nos dice y eso hace parte de nuestra esperanza. Miren lo que dice segunda a Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 y 6. Vamos a leer hasta el 10. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Miren, ahí está, estamos hablando de la realidad presente. Pero luego dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Miren, ¿cuándo qué? Se manifiesta. Estamos hablando de la manifestación del Señor. Esa manifestación nos habla de su juicio, que va a dar tribulación a los que nos atribulan y a nosotros nos dará reposo. Dice el 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio no ha sido creído entre vosotros. Por cuanto nuestro testimonio ha sido creído, entre vosotros. Miren cómo en ese texto el apóstol Pablo nos explica lo que va a ser el día de su manifestación. Un día en que Dios pagará con tribulación a aquellos que nos atribulan. Y ahí muestran y describen ese juicio que va a ser terrible, un juicio de fuego, un juicio de fuego, de ira. Y es lo que vemos allí en ese texto. En medio de todas las injusticias de este mundo, en medio de todo lo que la iglesia puede experimentar aquí, en esta tierra, en este mundo, que es injusto, en medio de todas estas cosas, la iglesia vive con una certeza. ¿Cuál es esa certeza? De que al fin y al cabo, nuestro Señor, el juez justo, hará justicia. Y por eso se nos llama a no guardar rencor, a no tomar justicia por nuestra propia mano, a no vengarnos, ¿cierto? Sino a esperar en la justicia de Dios, en el juicio de Dios. Romanos, capítulo 12, versículo 19, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12, 19. ¿Qué nos dice el Señor en ese texto? Que nosotros no debemos vengarnos. Debemos dar lugar a la ira de Dios. Porque Él pagará a cada uno en su juicio. No estamos llamados a hacer juicio contra nuestros enemigos. No estamos llamados a tomar la justicia por nuestra propia mano. No estamos llamados a guardar rencor, a tener esa carga tan pesada del rencor en nuestro corazón. Estamos llamados incluso a amar a nuestros enemigos. Estamos llamados a predicarles el evangelio por si Dios tiene misericordia de ellos. ¿Recuerdan, por ejemplo, lo que pasó con Esteban
cuando él estaba predicando el evangelio, el mundo ¿cómo lo recibió? ¿Cómo recibió ese evangelio? El mundo dice que tomaron piedras y empezaron a apedrearle, a intentar asesinarlo. Y ya cuando él estaba muriendo, ¿ustedes recuerdan las palabras de Esteban? ¿Qué dijo Esteban? Ni siquiera clamó para que les cayera el juicio a estas personas, sino que las palabras de Esteban son un ejemplo para nosotros como iglesia. Él dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Estamos llamados a predicarles el evangelio. Estamos llamados a intentar mostrarle la luz. Y el que va a hacer juicio, el que va a hacer justicia en esta tierra, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando el juez regrese, Él castigará a los que se han levantado contra su iglesia. Pero no solamente eso, también premiará al justo. Esa es otra parte del juicio, ¿no? En el juicio no solamente se castigará a los que persiguieran la iglesia, sino que se premiará a los justos. Y eso es pura gracia. Porque todo lo que somos y lo que hacemos lo debemos solamente al Salvador, a nuestro Señor. Sin embargo, Él va a premiar a su iglesia. Dice en 2 Timoteo 4:6, vamos a leer hasta el 8, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El creyente espera el juicio de Dios, pero no como el impío. El impío sabe que lo que viene es juicio. Para el impío el día del Señor es un día terrible de desgracia. Pero ¿cómo espera el creyente el día de la venida del Señor? Con gozo, sabiendo que en ese día recibirá la corona de vida. Un premio que se ganó no por sus propios méritos, sino por la obra de ¿quién? Del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Esa también es una certeza de la iglesia. Y por eso estamos llamados a hacer lo correcto sin esperar los aplausos del mundo, porque nunca llegarán. En lo que hemos visto, hemos aprendido. El mundo nunca aplaudirá la obra de la iglesia. Hacemos lo correcto con la certeza de que nuestra recompensa viene de Dios. Así que no nos desanimemos si hacemos lo correcto y nadie nos lo reconoce. Porque no estamos trabajando para los hombres, estamos trabajando para Dios. Estamos haciéndolo para Dios. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es de Él que recibiremos la recompensa. Es realmente para Él que estamos haciendo lo que hacemos. Y como dice la Biblia, Él no es injusto para olvidar la obra que estamos haciendo. La iglesia en este mundo está rodeada de injusticia, de iniquidad, de ilegalidad, pero vive confiada. ¿Por qué? Porque espera la manifestación de Jesucristo, el juez, que hará justicia perfecta. El segundo hecho importante que nos narra aquí el apóstol Juan, que nos indica aquí el apóstol Juan, que hace parte de la esperanza de la iglesia, es que seremos transformados. Seremos transformados. La iglesia tiene la certeza de su transformación. ¿A qué nos referimos con estas palabras? Vamos al versículo, porque el apóstol continúa este texto hablándonos de otro hecho importante que acontecerá con el regreso de Cristo. Miren lo que dice de nuevo. Estamos en 1 Juan 3, 2. Hemos estado leyendo hasta cuando nos dicen de su manifestación, y el apóstol sigue diciendo en el texto, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué pasa? Seremos semejantes a Él. Cuando Cristo venga, transformará su iglesia, lo que está diciendo. Este es un hecho de mucha importancia que hace parte de esa esperanza que nosotros tenemos como iglesia aquí en esta tierra. El Señor nos transformará. Y esa expresión del apóstol es muy interesante, ya que
la primera vez que escuchamos esas palabras que seremos de ser transformados o de ser semejantes a Él, de ser semejantes a Dios, al Señor Jesucristo, a Dios, pues las escuchamos ¿dónde? ¿Ustedes recuerdan dónde escuchamos esas palabras la primera vez dentro de la Biblia? ¿En dónde las leemos dentro de la Biblia? Por primera vez en Génesis, ¿cierto? En la creación. Allí se nos habla acerca de Dios creando al hombre. ¿Cómo lo crea? A su imagen, conforme a su semejanza. Entonces en Génesis vemos que Dios crea al hombre a su imagen y su semejanza. Esa es la primera vez que escuchamos esa frase. La segunda vez que escuchamos esa frase de ser semejantes a Dios es en el huerto, en la tentación. ¿Ustedes recuerdan? Esta fue parte de la tentación de Satanás, de la serpiente, a Eva. Ella le promete a Eva que si come del fruto que Dios le había prohibido, ella va a ser semejante a Dios. Hacía parte de la tentación de Satanás. Ahora recordemos que ellos ya eran semejantes a Dios, porque Dios los había creado como a su imagen y semejanza. Lo que estaba diciendo Satanás, lo que estaba diciendo la serpiente era obviamente un engaño, porque ellos ya eran semejantes a Dios. Y Eva se dejó engañar, obviamente, y el resultado fue muy diferente al que le prometió la serpiente. El hombre no solo no fue igual a Dios o semejante a Dios, sino que se convirtió en su enemigo. Se convirtió en una criatura muerta en sus delitos y pecados. Y la imagen de Dios en el hombre quedó corrompida por el pecado. Esa fue la realidad de esa segunda vez que encontramos allí esa frase de ser semejantes a Dios. Pero el asunto no termina ahí nada más, ¿no? La historia no termina ahí, porque la obra de redención de Cristo también tiene la finalidad de restaurar la imagen de Dios en el hombre. Y ese es otro punto, otro momento en el que encontramos esta frase dentro de la Biblia. Cuando Cristo viene, cuando Cristo obra la redención del creyente, pues se dice que también la intención, el deseo es restaurar esa imagen de Dios en el hombre. Dice Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a ¿qué? A la imagen de su Hijo. Hay un propósito. Que esos que escogió Dios sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es la restauración de la imagen de Dios en el hombre. Propósito redentivo, oye. La restauración de la imagen de Dios en el creyente comienza con el nuevo nacimiento, con la regeneración, y continúa con la santificación. Y eso lo vemos en todas las epístolas. Por ejemplo, Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10 dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se está obrando esa transformación en la vida del creyente. Estamos cada día siendo formados. Empezó con la regeneración, este proceso. Y cada día con la santificación Dios nos va renovando conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo, de Jesucristo. Y es un llamado para la iglesia. Es un llamado a no conformarnos al mundo, sino a ser renovados conforme a la imagen del que nos salvó. Dice el apóstol Pablo: renuévense. Renuévense, vístanse del nuevo hombre a través del conocimiento de su palabra. Aquí estamos renovándonos a través del estudio bíblico. Pero esta restauración de la imagen de Dios en el hombre no solamente la vemos aquí en la tierra, sino que ella no completará, no será plena, sino hasta la glorificación.
La plenitud de la restauración de la imagen de Dios en el hombre se dará solamente hasta la glorificación. Y es lo que la Biblia nos muestra y es lo que Juan nos está hablando. Juan nos está diciendo que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Y nos está hablando de esa plenitud de la restauración de la imagen de Dios en nosotros. Eso es de lo que nos habla Juan y es lo que espera la iglesia. Sí, estamos en un proceso de santificación, empezó con la regeneración, estamos siendo santificados, pero tenemos la certeza de que cuando Él venga, eso será completo en nosotros. Podremos recuperar esa imagen de Dios, podemos tener esa imagen de Dios en nosotros como creyentes a plenitud, como la quería Dios o la quiere Dios en nosotros. Cabe aclarar que cuando hablamos de una plena transformación del creyente a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo, no quiere decir que el creyente será un Dios, ¿no? Porque algunos han llegado a esa conclusión. Entonces seremos dioses. No, la Biblia no nos dice eso, sino que nos habla de la conformación del hombre al propósito redentivo. Nos habla de la conformación del hombre al diseño que Dios ha establecido para él, a la voluntad de Dios para él, al propósito que Dios tiene para él. La glorificación es un hecho en el cual espera la iglesia. Y esa glorificación involucra la transformación del hombre, tanto en su cuerpo como en su alma, ¿cierto? Que algunos hacen una separación allí, como si lo uno y lo otro no estuviéramos hablando de una sola persona, pero Dios nos hizo una parte física, ¿cierto? Una parte material y una inmaterial. Y el hombre es completo. Entonces, esa transformación tiene que ver con todo, con su ser completo, con el ser completo del hombre. Esa es la glorificación cuando seamos transformados. Y de eso nos habla el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 51, hasta el 58. Miren lo que dice ese texto. Dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta es la esperanza del creyente. Esa transformación gloriosa que Dios hará en la glorificación, cuando Él regrese. Dijo el apóstol Juan: seremos semejantes a Él. Y es esa esperanza del creyente, como dice el apóstol Pablo, la que hace que todo nuestro esfuerzo valga la pena, ¿cierto? Como dice al final, dice: así que, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Por qué? Dice: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo que a pesar de las situaciones que estamos viviendo, un día el Señor nos glorificará, un día nos transformará, un día nos renovará de tal manera que seremos semejantes a Él. El creyente ha sido regenerado, pero todavía lucha con su condición pecaminosa. Eso lo hemos aprendido. Hay una lucha interna entre los deseos de la carne y el anhelo de vivir para Dios. Es una lucha constante en la vida del creyente. Pablo lo describe en sus epístolas. Él dice: miserable de mí, ¿quién me librará? ¿Cierto? No obstante, cuando él sucumbe a ese pecado, cuando el creyente es tentado y sucumbe, él accede a ese pecado le lleva a tener unas consecuencias. Y esa es la realidad. Hay muchos casos en la Biblia. Podemos hablar de Sansón, de Jacob, de David, hombres que fueron
salvos, ¿cierto? Hombres que eran de Dios, que fueron hombres de Dios y que fueron salvos finalmente, pero que en esta tierra cometieron pecados, eh, dejaron que la tentación entrara a sus corazones, los convenciera y corrieron detrás del pecado. Y en medio de todas esas cosas tuvieron que sufrir las consecuencias. Nosotros vemos eso en la Biblia. ¿Y cuántos en la iglesia a la que escribe Juan no habían caído ya en la falsa doctrina gnóstica? No habían sufrido las consecuencias y estaban con deseos de volver al camino, ¿cierto? Y lo que dice el apóstol Juan aquí es maravilloso, porque él dice que en la venida de Cristo, la iglesia espera ser hecha conforme a la imagen de Cristo. Ya no más lucha con el pecado. Ya no más lucha con todas las consecuencias. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado situaciones? ¿Cuántos de nosotros tenemos consecuencias por nuestras decisiones pecaminosas? ¿Cuántos de nosotros luchamos contra tentaciones, contra deseos que no son correctos? ¿Y cuántos de nosotros, como Pablo, anhelan ser librados de esa situación, librados de esa condición pecaminosa? El creyente vive con la certeza de que en la glorificación seremos librados de esa condición, seremos librados del pecado y también de las consecuencias, y seremos semejantes a Cristo. Esa es la esperanza, esa es la confianza del creyente en medio de sus luchas con el pecado, en medio de esas situaciones difíciles que pasa como consecuencia de sus malas acciones. En medio de todo eso, los creyentes tenemos la certeza de que en su regreso seremos semejantes a Él. Seremos librados de esa condición de muerte y estaremos para siempre con Él. Y eso es de lo que Juan nos está hablando aquí cuando dice que seremos semejantes a Él. La iglesia en este mundo está en una condición de pecado y de debilidad que le aflige, obviamente, pero se fortalece en la esperanza de que será transformada a la imagen de Cristo y se goza de la certeza de que será librada del pecado y de sus consecuencias. Y eso es maravilloso. Es lo que nos recuerda el apóstol Juan y hace parte de lo que es nuestra esperanza, de lo que esperamos como iglesia. El tercer hecho que esperamos como iglesia es que le veremos tal como es. Es lo que dice el apóstol. Le veremos tal como es. El texto finaliza con una afirmación que es maravillosa. A mí me parece preciosa, que nos reconforta, nos llena de ánimo, nos llena de deseo de aquel día, de anhelo, de aquel día precioso, el día del Señor cuando Él se manifieste. Y es que Él dice allí al final del texto, en 1 Juan 3:2, la parte final dice, porque le veremos tal como Él es. Así termina ese versículo, porque le veremos tal como es Él, como Él es. Juan nos recuerda que cuando Cristo vuelva, nosotros, su iglesia, tendremos el privilegio de verle tal como Él es. Y esa es una promesa de esperanza y de gozo para la iglesia, ¿cierto? Para nosotros los creyentes, que amamos a nuestro Salvador, que anhelamos su regreso, que deseamos verle, ¿cierto? La esperanza de un creyente verdadero es ver a su Señor. Es ver a aquel a que ha esperado, en el que ha creído, que ha sido su fortaleza, su Señor, su amado, su Salvador. Es verle aquel día. Juan nos recuerda ese privilegio que vamos a tener como iglesia. Y esto contrasta obviamente, muy apropiadamente, con la situación de confusión que la falsa doctrina gnóstica había causado en la iglesia a la que escribe el apóstol Juan. Y era momentos de confusión, en donde unos decían Cristo es este y otros decían Cristo es aquel. Pero en medio de esa situación, el Señor, a través del apóstol Juan, está diciendo que en su venida le veremos tal como Él es. La Biblia nos muestra que después de la creación, Dios hizo un huerto y puso al hombre allí. ¿Recuerdan? Lo puso para que lo labrase y lo cuidase. El hombre vivía allí.
Pero él no vivía solo. Dice la Biblia que Dios se paseaba en el huerto. Dios estaba allí también. Es decir, que había una comunión entre Dios y los hombres. Había una comunión hermosa, especial entre Dios y los hombres. Pero con la caída, la Biblia nos dice que Dios saca al hombre del huerto. Y el hombre, como Dios lo había prometido, como Dios había dicho, cuando él comió de ese fruto, cuando el hombre come del fruto que Dios le prohibió, murió. La Biblia nos muestra que el hombre quedó muerto, es decir, separado de Dios. El hombre quedó por su pecado sumergido en las tinieblas, separado de Dios, sumergido en las tinieblas, y por eso la Biblia le llama ciego en cuanto a Dios. Por eso la Biblia le llama ciego. Nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, vino precisamente para sacarnos de ese estado y trasladarnos al reino de la luz. Como dice el apóstol Pablo, nos saca de las tinieblas en las que quedamos sumergidos por causa de nuestro pecado y nos traslada al reino de la luz. Eso lo podemos ver en Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Colosenses 1, 12 al 14, que dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Claramente nos dice el texto que Dios, en su gracia, en su misericordia, nos ha sacado a través de la obra de Cristo de las tinieblas a la luz. Ya no estamos en esas tinieblas. Los creyentes ahora somos hijos de luz. La Biblia dice que podemos ver. Ya no somos ciegos. Podemos ver. En cuanto a Dios no estamos ciegos. Podemos ver. Y esa verdad tiene dos implicaciones para los creyentes. Por un lado, podemos ver nuestra propia realidad, ¿cierto? Nuestra propia situación, porque el mundo es ciego aún en verse a sí mismo, ¿no? El mundo es ciego aún en cosas como poder entender su situación. Pero cuando el Señor nos saca de las tinieblas a la luz, cuando podemos ver, entonces nos damos cuenta primeramente de nuestra condición. Pero por otro lado, también nos damos cuenta de Dios. También podemos ver a Dios. También podemos conocerle. Cuando el Señor nos saca de las tinieblas, podemos leer la Escritura y ver a nuestro Salvador allí. Podemos ver su gracia, su evangelio, podemos entender la palabra por el Espíritu Santo. Juan, capítulo 1, versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. En Cristo el creyente puede ver y puede conocer a Dios. A Dios nadie le vio jamás, dice Juan. Pero el Hijo le ha dado a conocer. Lo podemos ver a través del Hijo. Podemos ver a Dios y conocerle a través del Evangelio de Jesucristo. Y ese es un privilegio que tenemos los creyentes. Aquí estamos conociendo cada día más a Dios. Aquí le estamos viendo. Todo creyente ha conocido, todo verdadero creyente, ha conocido a Dios y está conociendo cada día más a Dios a través de su palabra y por el Espíritu. Y esto está obviamente en abierta oposición a lo que decían los gnósticos, ¿recuerdan? Ellos pensaban que el conocimiento de Dios estaba escondido, lejos de la mayoría de los creyentes y reservado para ciertos hombres que hacían parte de esa secta. Pero Juan nos está enseñando aquí, nos está recordando que los creyentes podemos conocer a Dios, que los creyentes ya conocimos a Dios cuando Él nos salvó. Y estamos conociéndole cada día más. Es lo que nosotros podemos ver en lo que hemos estado viendo. Y de ahí la importancia del crecimiento de los creyentes en la fe. Para que cada creyente a través del estudio de las Escrituras le conozca. ¿Y para qué? Pues precisamente para que las sectas, como los gnósticos, no terminen engañándonos en cuanto a Dios, porque le conocemos, sabemos quién es Él. Entre más conocemos a Dios, más sin piso quedan todas estas sectas, todos estos engaños.
entre más conocemos a Dios, menos aceptaremos los argumentos de aquellos que nos quieren engañar. Segunda de Pedro 3:17 y 18 dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. A Él sea la gloria, ¿cuándo? Ahora y por la eternidad. ¿A quién? Al Dios, al eterno, al que nos salvó, al que conocemos a través de la palabra. Y como dice el apóstol Pedro aquí en este pasaje, cuando crecemos en el conocimiento de Dios, somos guardados para no caer en el error de los inicuos. Así que, como iglesia, estamos llamados a conocerle cada día más. Pero ese conocimiento de Dios y de Cristo en esta tierra está limitado. Ese conocimiento no es perfecto aquí en esta tierra. Y solo en el regreso de Cristo podemos verle tal como Él es y tener la plenitud del conocimiento. Y eso es lo que nos está diciendo Juan aquí en la epístola. Porque le veremos, dice el apóstol Juan. Veremos al Salvador, conoceremos perfectamente a nuestro Señor. Hay muchas cosas, mis hermanos, que como creyentes no entendemos, cosas que no comprendemos, tanto teológica como personalmente, ¿cierto? En teología hay muchas cosas que no entendemos a perfección y que, como la Biblia nos llama, pues confiamos en Dios, ¿cierto? Dios nos permite entender las cosas reveladas, son para nosotros. Lo que no entendemos lo aceptamos porque es palabra de Dios. Así no lo entendamos. Y tenemos que reconocer que no entendemos todo, porque es que Dios es Dios. Nosotros somos hombres. Y si entendiéramos perfectamente a Dios, pues Dios no sería Dios. Pero hay muchas cosas que teológicamente hablando nosotros no comprendemos a perfección. Y hay muchas cosas en la vida práctica que no comprendemos. Cuando pasan situaciones, cuando vemos circunstancias que no entendemos. Situaciones complejas que no comprendemos porque, como dice el apóstol Pablo, ahora en ese tiempo vemos oscuramente. Pero cuando venga el Salvador, cuando regrese el Salvador, cuando la iglesia sea glorificada, entonces comprenderemos aquello que no comprendíamos, entenderemos, comprenderemos, conoceremos más a Dios. Y es lo que nos está diciendo el apóstol Juan. Y el apóstol Pablo habló también acerca de esa venida de Cristo y de ese momento en el que conoceremos a Cristo de una mejor manera y conoceremos la doctrina y entenderemos tantas cosas. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, el apóstol Pablo escribió, 1 Corintios 13, 12, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Esa es una analogía muy preciosa del apóstol Pablo. Y es interesante porque en la antigüedad los espejos no eran como los de hoy en día. Hoy en día nos vemos con claridad en un espejo, ¿cierto? Un espejo refleja nuestra imagen casi que HD, ¿cierto? Pero el espejo en los tiempos del apóstol Pablo era un pedazo de metal pulido, en el que obviamente el reflejo de la persona se veía, pero se veía muy borroso y no muy claro. No se podían ver bien las facciones de la persona, se veía muy borroso. Por eso Pablo habla de que ahora vemos como por un espejo. Para nosotros hoy en día diríamos, pues si es un espejo, pues es claro. Pero en el tiempo del apóstol Pablo un espejo era algo muy oscuro, como dice él, muy borroso. Y Pablo compara ese reflejo borroso e imperfecto con el conocimiento que podemos tener de Dios y de su obra en esta tierra. Nosotros vemos la obra de Dios, vemos lo que Dios nos está enseñando a través de su palabra, pero lo que conocemos de Dios, la manera en que conocemos a Dios y su verdad, a comparación de la manera en que la vamos a conocer en su venida,
pues es muy borrosa, ¿cierto? Nuestro conocimiento ahora es borroso, confuso, pero en su regreso será claro, será comprensible. Y como Juan dice, le veremos tal como Él es. Le veremos a Él, le conoceremos, entenderemos muchas de las cosas que no comprendimos. Y este hecho es muy importante dentro de la esperanza que mantiene firme al creyente. La iglesia en este mundo tiene el privilegio de conocer a Dios a través de Jesucristo de manera real, salvífica y práctica, pero imperfecta. Pero vive la iglesia con la esperanza, con la certeza del regreso de su Salvador, porque sabe que entonces le conocerá tal como Él es. Le conocerá tal como Él es. Y esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza de la iglesia, la esperanza que llena nuestro corazón. Y yo quisiera concluir esta enseñanza resumiendo lo que Juan nos está enseñando. Podemos concluir diciendo que primeramente la iglesia en este mundo está rodeada de injusticia, iniquidad, ilegalidad, pero vive confiada porque espera la manifestación de Jesucristo, el juez supremo, que hará justicia perfecta. Sí, el mundo puede hacer toda la injusticia que quiera y puede hacer todo lo que está haciendo. Y lo ha hecho, ¿cierto? Pero la iglesia tiene la certeza que un día vendrá el juez. El juez justo y arreglará las cosas, ordenará las cosas. Pero también podemos decir que la iglesia en este mundo está en una condición de pecado y de debilidad que le aflige. Así se ve la iglesia en este mundo. Débil. Rodeada de pecado y tentada, luchando contra su pecado. Pero se fortalece en la esperanza de que será transformada a la imagen de Cristo. Y se goza de la certeza de que será librada del pecado y de sus consecuencias. Por eso podemos decir con Pablo, gracias damos al Señor, porque seremos librados de nuestra condición pecaminosa. Esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza, el gozo del creyente. Él sabe que será librado. Y finalmente también podemos decir que la iglesia en este mundo tiene el privilegio de conocer a Dios a través de Jesucristo de manera real, salvífica, práctica. Es una realidad para los creyentes nuestro conocimiento que tenemos de Dios. Pero es imperfecto ese conocimiento. La iglesia vive esperando el regreso de su Salvador porque sabe que entonces le conocerá tal como Él es. Entonces podrá entender lo que no había entendido. Podrá conocer lo que no ha conocido. Entonces comprenderá. Es esa la esperanza que mantiene firme a la iglesia en medio de tanta falsa doctrina. Es esa la esperanza que nos mantiene firmes en la doctrina bíblica a pesar de que hay tanta falsa doctrina. Es esa la esperanza que permite que la iglesia viva gozosa en medio del desprecio, de la persecución de este mundo. En medio de las situaciones que vivimos como congregación, estamos siendo perseguidos, estamos en una situación difícil por causa de la fe. Hoy el Señor nos anima con esa esperanza, con la esperanza de la vida eterna, de la gloria que tendremos en Cristo. ¿Qué otra esperanza ha tenido la iglesia perseguida a través de los tiempos? La iglesia sabe que, como dice la palabra de Dios, esta leve tribulación que estamos pasando no es comparable con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Por eso la iglesia puede gozarse en medio de la tribulación. Es esa esperanza la que aún en medio de tanta oposición ha mantenido gozoso el corazón de cada creyente en los distintos lugares de esta tierra y a través de todos los siglos. La esperanza con la que murieron muchos mártires, cantando, adorando al Señor. La esperanza de Pablo en la cárcel cuando había sido encarcelado y azotado, por la cual cantaba. La esperanza de nosotros los creyentes. La realidad de la iglesia no la definen las circunstancias temporales que vivimos. La iglesia en este mundo ha tenido momentos muy difíciles. Ha tenido momentos muy difíciles donde ha tenido que esconderse y predicar a escondidas. Donde han tenido que
resguardarse de la autoridad que les persigue. La iglesia ha tenido circunstancias muy difíciles en todo el mundo, en todos los tiempos. Pero eso no define la realidad de la iglesia. La iglesia es una iglesia victoriosa, sin importar las circunstancias que está viviendo en la actualidad. La iglesia es una iglesia victoriosa. Y por eso el apóstol Pablo nos llama más que vencedores. Somos más que vencedores en aquel que nos amó. La realidad de la iglesia no la definen las circunstancias temporales, sino la gloria eterna que posee en Cristo Jesús. Así que mis hermanos, yo les invito a que hoy terminemos este tiempo orando al Señor, dándole gracias por esta esperanza que tenemos, fortaleciéndonos en Él, manifestándole nuestra confianza en medio de las situaciones y pidiéndole que en medio de las circunstancias que atravesamos como creyentes en esta tierra, nosotros podamos permanecer firmes. Firmes, parados sobre la roca que es Cristo. Firmes y gozosos, porque tenemos una esperanza viva, la esperanza bienaventurada. Les invito a que oremos. Señor amado, queremos hoy agradecerte por este precioso domingo que tú nos has regalado, por tu palabra que es viva y eficaz, Señor, por tu palabra que nos confronta muchas veces, por tu palabra que nos redarguye, tu palabra que nos edifica, pero también tu palabra que nos conforta, que nos anima, que nos da esperanza. Te damos gracias por esa esperanza que tenemos como iglesia. Hoy estábamos viendo lo que nosotros esperamos como iglesia. Y nosotros esperamos en ti, en tu regreso, en todo aquello que tú has prometido en tu palabra, que tienes allí plasmado en ese libro precioso. Tu iglesia va gozosa en medio de un mundo que la desconoce, como dice el apóstol Juan. En medio de un mundo que la persigue, que la tiene como extranjera. La iglesia va llena de gozo. Va gozándose, aún con las heridas de la persecución. Va gozándose, aún con los intentos del mundo de engañarle. Va gozosa porque sabe que su Salvador regresa, porque tiene una certeza, y es la certeza de Cristo, la certeza de su regreso, la certeza de su glorificación. Queremos darte gracias por tu misericordia, pedirte que nos sustentes cada día, nos fortalezca. Señor, que tu pueblo, como ha sido a través de la historia, siga y permanezca fuerte, Señor, a pesar de las situaciones. No sabemos el futuro en esta tierra, qué pueda acontecer en nuestro país, en donde vivimos, Señor. Pero sea lo que sea que pueda pasar, sabemos que tú, Cristo precioso, nos fortaleces. Que en medio de todas las circunstancias tú estás con nosotros. Que somos más que vencedores, no por nosotros ni por nuestra fortaleza, sino por tu gracia, porque tú perseveras en nosotros. Ayúdanos cada día, Señor, a permanecer firmes, a permanecer gozosos y triunfantes en medio de este mundo adverso. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.